Bienvenidos de nuevo a su rincón favorito del Internet, donde el drama turco es rey, las noticias de celebridades son pan nuestro de cada día y los secretos más jugosos se revelan antes que en ningún otro lado. Estoy que no quepo de gozo de tenerlos aquí conmigo hoy porque, agárrense de sus asientos, esto va a ser épico. Hoy les traigo una exclusiva, una bomba atómica que va a reventar la Internet, y sí, como ya lo sospechan por el título, involucra a la pareja dorada, a los reyes del fandom, a nuestros adoradísimos Hande Erçel y Kerem Bürsin. Prepárense porque esta información va a cambiar la forma en que ven el amor y las segundas oportunidades. Antes de que nos sumerjamos en este océano de chisme, quiero recordarles lo importante que son para mí. Si son nuevos en este canal, si aman los dramas turcos con la misma pasión desenfrenada que yo, si sueñan con saber cada detalle de la vida de sus ídolos turcos, no duden ni un segundo en suscribirse. Activen la campanita para que YouTube los bombardee con notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Porque les prometo, mis amores, que aquí encontrarán el chisme más fresco, las teorías más descabelladas y el análisis más profundo de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo turco. Y si ya son parte de esta familia, 1000 gracias, 1.000.000 de gracias. Sus comentarios, sus likes, sus compartidos, todo, absolutamente todo, me da la energía para seguir adelante y traerles contenido de calidad. Los amo con locura. Ahora sí, dejémonos de rodeos y entremos de lleno en el plato fuerte del día. Ustedes ya vieron el título, ya saben de quiénes vamos a hablar, así que abróchense los cinturones porque el despegue está a punto de comenzar. ¿Recuerdan el tsunami de emociones que vivimos cuando Hande y Kerem, nuestros inolvidables Eda y Serkan de Love y Sindeer, finalmente oficializaron su relación? Fue como si el universo entero conspirara para hacer nuestros sueños realidad. Ver esa química explosiva, esa conexión innegable, trascender la pantalla y convertirse en algo real fue simplemente mágico, indescriptible, un cuento de hadas hecho realidad. Y luego, como un guión digno de la serie más dramática, llegó el baldazo de agua fría, la noticia que nadie quería oír, su ruptura. El fandom se desmoronó, muchos perdieron la fe en el amor eterno, y yo me confieso culpable de haber consumido cantidades industriales de helado mientras veía una y otra vez sus escenas más icónicas, llorando a moco tendido. Desde ese fatídico día, hemos estado obsesionados con cada uno de sus movimientos, diseccionando cada entrevista, interpretando cada publicación en redes sociales como si fueran jeroglíficos antiguos, buscando una señal, una migaja de pan, algo que nos diera la esperanza de una posible reconciliación. Y aunque Internet se ha llenado de rumores, indirectas más directas que una flecha y hasta fotos sospechosas tomadas con lentes de zoom dignos de un agente secreto, nada concreto, nada oficial, había salido a la luz. Hasta este momento. Resulta que gracias a una red de contactos ultrasecreta, a fuentes de información infiltradas en los círculos más íntimos de la pareja, y digo muy íntimos, he logrado obtener la confirmación que todos estábamos esperando. Redoble de tambores, confeti, fuegos artificiales. Hande Erçel y Kerem Bürsin están dándose una segunda oportunidad en el amor. Sí, mis amores, han escuchado bien. El amor, ese sentimiento poderoso e incontrolable, ha vuelto a encenderse entre estos dos tórtoros. Sé que muchos de ustedes estarán pensando, ¿en serio? ¿No estarás jugando con mis sentimientos? ¿Es esto real o es solo un sueño húmedo de fan desesperado? Y yo les digo con la mano en el corazón, sí, mis amores, sí es real. Dejen de pellizcarse porque están despiertos. Según mis fuentes, Hande y Kerem han estado viéndose en secreto como dos adolescentes enamorados durante las últimas semanas. Han tenido citas discretas, lejos de los flashes de los paparazzi y de las miradas inquisitivas de los fans, en lugares recónditos y románticos, intentando reconstruir los pedazos de su relación y dándose la oportunidad de volver a empezar. Pero, ¿cómo sucedió este milagro? ¿Qué los llevó a dejar atrás el pasado y a abrir sus corazones nuevamente? Bueno, parece que el tiempo separados, aunque doloroso, les sirvió para reflexionar profundamente, para analizar sus errores, para madurar como personas y, sobre todo, para darse cuenta de lo mucho que se extrañaban, de lo irreemplazable que era el otro en sus vidas. Ambos han reconocido que cometieron errores, que permitieron que la presión mediática, las exigencias de sus carreras y los malentendidos afectaran su relación. Y ahora, con una madurez renovada, están decididos a hacer las cosas de manera diferente, a proteger su amor con uñas y dientes y a luchar con todas sus fuerzas por construir un futuro juntos, un futuro lleno de amor, risas y felicidad. Una de mis fuentes más confiables.
Me confesó que Kerem ha estado desplegando toda su artillería romántica para reconquistar a Ande. Le ha enviado ramos de flores que podrían llenar un jardín botánico, le ha escrito cartas que harían sonrojar al mismísimo Shakespeare, la ha invitado a cenar a restaurantes tan exclusivos que solo se puede acceder con invitación y un código secreto. Vamos, que se ha transformado en Ser Cambolat en la vida real, activando su modo conquistador al 200%. Y al parecer, sus esfuerzos han dado sus frutos, porque Ande, con su corazón tierno y sensible, ha caído rendida ante sus encantos una vez más, dándole una nueva oportunidad al amor. Pero aquí viene la cereza del pastel, la bomba que va a explotar sus mentes y hacerlos gritar de alegría. Y es que, según otra de mis fuentes, Ande y Kerem están planeando un proyecto profesional juntos. Sí, lo que están leyendo no es un error. Van a protagonizar una nueva serie o película que promete ser un éxito arrollador. Aunque los detalles aún se mantienen en secreto bajo 7 llaves, se rumorea que se trata de una producción internacional de alto calibre que les permitirá trabajar juntos, pasar más tiempo juntos y demostrar al mundo la química inigualable que los une. Imagínense por un momento la emoción de ver a Ande y Kerem nuevamente en pantalla, interpretando a una pareja que se ama con locura, que lucha contra viento y marea por su felicidad. Sería como volver a vivir la magia de Love is in the Air, pero con una historia aún más intensa y apasionante. Estoy segura de que este proyecto será un éxito rotundo, que romperá récords de audiencia y que consolidará aún más su relación, tanto en la vida real como en la imaginación de sus fans. Ahora bien, antes de que salgan corriendo a pregonar esta noticia a los 4 vientos, quiero hacer una aclaración importante. Ni Ande ni Kerem han confirmado oficialmente esta reconciliación ni este proyecto profesional. Pero como ya les dije, mis fuentes son altamente confiables y estoy convencida de que la verdad saldrá a la luz más pronto que tarde. De hecho, se rumorea que están esperando el momento perfecto, el escenario ideal, para hacer el anuncio oficial. Quizás durante una entrevista exclusiva, quizás en una alfombra roja deslumbrante, quizás a través de una publicación conmovedora en sus redes sociales. Quieren hacerlo a su manera, sin presiones externas y sin que los medios de comunicación los acosen constantemente. Y yo, por supuesto, respeto profundamente su decisión y les deseo toda la felicidad del mundo en este nuevo capítulo de sus vidas. Pero volviendo al tema central de su reconciliación, creo que es fundamental destacar que esta historia de amor demuestra que el amor verdadero sí existe, que las segundas oportunidades son posibles y que, a veces, las cosas más hermosas y valiosas de la vida tardan en llegar, pero cuando lo hacen, valen la pena la espera. Ande y Kerem son un ejemplo inspirador de que cuando hay amor verdadero, pasión y compromiso, todo se puede superar, incluso los obstáculos más difíciles. Y ahora, hablando un poco de sus carreras individuales, ambos están imparables, brillando con luz propia. Ande sigue cosechando éxitos con sus nuevos proyectos, consolidándose como una de las actrices más talentosas, versátiles y queridas de Turquía. Y Kerem, por su parte, está explorando nuevos horizontes, participando en producciones internacionales ambiciosas y demostrando su versatilidad y carisma como actor. Pero lo que realmente me llena de alegría y emoción es verlos juntos nuevamente, apoyándose mutuamente en sus proyectos, compartiendo sus éxitos y superando juntos los desafíos que se presenten en el camino. Creo que esta reconciliación les dará un impulso extra en sus carreras, les permitirá alcanzar nuevas metas y les brindará la estabilidad emocional que necesitan para seguir creciendo como artistas y como personas. Ahora, quiero saber su opinión sobre todo esto. ¿Están tan emocionados como yo por la reconciliación de Ande y Kerem? ¿Les gustaría verlos juntos en una nueva serie o película? ¿Creen que esta vez su relación durará para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leer todas sus opiniones, sus teorías más alocadas y sus deseos más profundos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que esta es solo una noticia basada en fuentes cercanas a la pareja. Aunque confío plenamente en mis informantes, es importante esperar la confirmación oficial de Ande y Kerem antes de darlo por sentado. Pero mientras tanto podemos soñar despiertos y celebrar esta posible reconciliación como si fuera un cuento de hadas hecho realidad. ¡Uf! ¡Qué vídeo más intenso!, ¿verdad? Espero que hayan disfrutado de esta bomba informativa tanto como yo disfruté contándosela. Recuerden que en este canal siempre les traigo las noticias más jugosas, los chismes más candentes y los análisis más profundos de todo lo que rodea al fascinante mundo de los dramas turcos. Así que, para recapitular.
Rápidamente la noticia bomba del día es que, según mis fuentes, Andercel y Kerem Bürsin están retomando su relación amorosa y podrían estar planeando un proyecto profesional juntos. Una noticia que nos ha llenado de esperanza, emoción y alegría a todos los fans de esta hermosa pareja. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es invaluable para mí y me motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Espero que les haya gustado la información que les compartí y que la hayan disfrutado tanto como yo. Ahora, quiero invitarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Creen que Ande y Kerem están destinados a estar juntos para siempre? ¿Qué tipo de proyecto les gustaría verlos protagonizar? Quiero leer todas sus opiniones. Y finalmente, pero no menos importante, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, si les pareció informativo y entretenido, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y familiares amantes de los dramas turcos, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que esta comunidad siga creciendo y para que podamos seguir disfrutando juntos de todo lo que nos ofrece el maravilloso mundo del espectáculo turco. Así que ya lo saben, mis chismosos favoritos, denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Los quiero un montón y nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, chismes y dramas turcos. Hasta la próxima. Y recuerden, el amor siempre encuentra su camino.